Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Ventura. ¿Cómo están? Hola, buenas noches, profesor. ¿Todo bien por acá? Qué bueno, qué bueno. Esperemos 2 minutitos más y comenzamos. Seguro. Empezamos en un minutito. Solamente voy a traer un vasito nomás. Perfecto. Les invito a encender sus cámaras, por favor, para ya iniciar. Les invito a encender sus cámaras. Gracias, Lorena. Gracias, Ventura. Te cuento que tú ya eres famoso, Ventura, porque Oh, yo les, sí. porque yo les dije a unos estudiantes míos que tengo un estudiante que se llama Ventura y no me creían. Les dije, sí, así se llama. Imagino, me imagino. Pero yo orgulloso. Bien. Bueno, voy a empezar la clase de la siguiente manera. Les invito a encender sus cámaras a quienes les sea posible. Primero, eh, voy a cambiarme de audífono porque ya el izquierdo ya me está molestando. Hola, hola. A ver, ¿puede hablar alguien, por favor, para ver si le escucho? Sí, sí, probando. Perfecto. A ver, muchísimas gracias por conectarse, Lorena, Ventura, Marisabel, Dani, Anaís, Camila, Vicente. Muchas gracias por conectarse. Voy a empezar la clase explicando dos cosas. La primera, hoy vamos a empezar a ver ya el diseño de la investigación científica. ¿Sí? Al hablar del diseño de la investigación científica, nosotros ya lo podemos hacer porque ya tenemos toda la base. ¿Sí? ¿Cómo va a estar dividida de aquí en adelante las clases? Atentos, por favor. De aquí tenemos clase el 24, luego tenemos clase
el 1 de julio, y luego tenemos la evaluación de la parcial 2 el 8 de julio. ¿Sí? Pasado este tiempo, ya me equivoqué. Pasado el 8 de julio, nosotros tenemos, eh, para no equivocarme, tenemos clases antes del examen, tenemos el 22, ¿sí? El 22 de agosto, pero no, no, a ver, espera, ya estoy chumado. Voy a repetir. Hoy estamos en la semana 11, ¿sí? En total son 16 semanas. Entonces, hoy la semana 11, 17, la semana del 24 sería la 12, el 1 de julio la 13, el 8 nosotros damos nuestra evaluación del parcial 2, ¿sí? Luego, nosotros tenemos clases el 15 y el 22 antes del examen. El 29 rendimos el examen, ¿ok? Luego, el 5 es de descanso, no hay clase, ya se termina para quienes ya pasaron. Y si alguien se queda a la repetición, esa persona la dará el 12, ¿sí? Ya. Esa era la primera cosa. La segunda cosa que tengo que decirles, no les he subido las retroalimentaciones todavía por la siguiente razón. A mí si algo me caracteriza es la honestidad. Estoy en un proceso de bastante fuerte, ¿sí? Y, bueno, no uno, son tres cosas que estoy fuertemente ahorita. Yo prefiero ser honesto y decirles. Y por estas tres razones, yo no les he podido terminar de hacer todas las retroalimentaciones. Para la siguiente semana, para el día miércoles, ya van a tener todas las retroalimentaciones de ustedes en sus plataformas. No hay ningún problema si no ha habido cambios. Hasta yo el miércoles ya van a tener todas las retroalimentaciones de cada una de las cosas que hicieron, y de ahí en adelante ya vamos a poder tener las retroalimentaciones semanalmente. Esta semana ustedes no van a hacer el avance del proyecto. Esta semana ustedes van a hacer solamente una tarea de 2 párrafos, ¿sí? Esta tarea de 2 párrafos es porque yo necesito que ustedes, en sus propias palabras, expliquen lo que es el diseño de la investigación, ¿sí? Que es lo que vamos a ver hoy. La siguiente semana ya vamos a ver un poco más a profundidad el diseño, ya con lo que ustedes ya entendieron de lo que hablamos en esta. Vamos a ver incluso ya un poquito de encuesta, entrevista, vamos a ver población y muestra. Para la siguiente ya hablar un poquito más de análisis de resultados y ta. ¿Sí? Después damos la parcial. En las siguientes semanas lo que vamos a hacer es ya solamente ver el cronograma de actividades del presupuesto de inversión, que es la última parte. En la siguiente semana vamos a ver ya el tema de poder hacer como una retroalimentación de todo para que ustedes puedan hacer su corrección a todo su trabajo, y ahí ese va a ser el examen. ¿Estamos? En la parcial, lo que yo les voy a pedir ahí en la parcial es que ustedes corrijan todas las cosas que yo les he dicho en esa hora. ¿Sí? Esa va a ser la parcial en la clase.
Ya. ¿Alguna pregunta o algo que quisieran Sí, manifestar? profe, o sea, nos tenemos que conectar contigo para poder hacer las correcciones en esas horas adecuadas para lo O del sea, examen. yo les voy a dar para la de la parcial, obviamente, el que puede conectarse bien, porque ahí me puede preguntar, pues, profe, aquí pasa esto, pasa lo otro. El que no se conecta no tiene la oportunidad de preguntarme vis a vis, pues. Pero esa va a ser la ventaja que tienen los que se conectan. Los que no tienen hasta el siguiente día para poder, bueno, no hasta el siguiente día, en realidad, bueno, sí, hasta el siguiente día, para poder hacer el examen. Porque yo tengo que subir la nota hasta el domingo, 12. Entonces, esto es importante. ¿Alguien más alguna pregunta? ¿No? Lamento, lloro, súplica, sabe decir mi mamá sabe decirme así. ¿Algún lamento, lloro, súplica? ¿No? Ya. Ahora, vamos a empezar entonces ya con la clase del diseño de la investigación científica. Primero, el diseño de la investigación científica no se puede hacer si yo no tengo una hipótesis. Entonces, una vez que el investigador identificó el problema, que ya lo hicimos, plantea la pregunta de investigación, que en realidad la pregunta va al final o en el problema de investigación. Yo les hice hacer ahora aparte para que puedan aprenderlo, ¿no? Pero la pregunta normalmente suele ir en el planteamiento del problema, ¿sí? Luego de eso se formulan los objetivos y posterior a eso se construye la hipótesis cómo, respondiendo a la pregunta de investigación que está en el planteamiento del problema. Y ahí viene una de las etapas más importantes del proceso de investigación, que es el diseño de la investigación. Nosotros en esta fase vamos a responder una pregunta. Y la pregunta es la misma para todo el mundo. ¿Cómo voy a comprobar si mi hipótesis es verdadera o falsa? Es decir, si se acepta o se rechaza. El diseño de investigación es como el plan, como la estrategia metodológica que va a guiar el estudio. Y aquí los que están en arquitectura me van a entender. Es como elaborar los planos para poder construir la casa. Si no tengo los planos, voy a poner el ladrillo por donde quiera. Pues. O sea, va por donde quiera. El diseño de la investigación es el plano. Ahí yo puedo, si estoy construyendo la casa, ¿qué es lo que hago? Todo es un desorden, no se sabe dónde poner las cosas, solo se levantan paredes pensando que eso está bien y después mínimo un temblor, chao. ¿Por qué? Porque no hay los planos. Ahora, con el diseño de la investigación bien hecho, ¿qué va a suceder? Va a haber orden, va a haber control y va a haber un rigor científico. Ya vea, profe, ya me está poniendo ejemplos, pero no me dice qué es el diseño de la investigación. Ahí va, atentis. Primero, el diseño de la investigación es el conjunto de decisiones metodológicas que permiten responder la pregunta de investigación y poner a prueba la hipótesis mediante la recolección y análisis de datos. ¿Qué quiere decir? Yo con el diseño de investigación voy a responder la pregunta de investigación, pero me voy a basar en la respuesta que yo puse de la hipótesis para considerar las diferentes variables. En otras palabras,
En el diseño de investigación se determina cómo se van a obtener los datos. Se establece quiénes van a participar. Y también define qué instrumentos se van a utilizar. Y obviamente explica cómo se van a analizar los resultados. No es como que simplemente se dice, voy a escoger una encuesta o voy a escoger una entrevista. En realidad, el diseño de la investigación es organizar todo el proceso científico. Ahora, ¿por qué creen que es importante organizar? Les pregunto. Bueno, buena opinión. ¿Alguien más? Una razón pudiera ser, profesor, que lo que hagamos sea reproducible en el futuro. Me confundí. ¿Puedes volver a decir? Y una razón para organizarnos bien pudiera ser que tener una metodología que sea reproducible por otros investigadores en el futuro. Claro, porque con eso nosotros, si hacemos un buen diseño de investigación, vamos a facilitar que otros investigadores puedan replicar el estudio que yo estoy haciendo. ¿Sí? ¿Alguien más puede darme otra situación de por qué es importante? ¿Por qué creen que es importante este diseño? Bueno, para no perder el tiempo también. Para no perder el tiempo, tenemos que organizarnos bien para seguir la metodología, ¿no es cierto? Y acabar en el plazo que necesitamos. Si estamos hablando de arquitectura, como tú decías, o sea, acabar la casa en 4 o 6 meses o un año en lo que decidamos, ¿no es cierto? Vamos siguiendo este plan, tenemos que estar organizados, entramos a tal hora, salimos a tal hora y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, por eso debe estar Exacto, muy bien organizado, definido, ¿sí? Con cronogramas. exacto. Ujú. Todo tiene que estar bien ordenado y está muy bien lo que dijo Vicente. Y todo eso permite que nosotros obtengamos resultados confiables, por eso es importante. Porque toda investigación puede tener algún error, pero va a disminuir los errores. Como cuando vamos a construir la casa. Cuando acaba, Lorena, tú que estudias arquitectura, cuando se construye la casa termina siempre perfecta o puede tener cualquier defecto siempre. O sea, por lo general tiene que estar perfecto, ¿no? Sí, por lo general, pero pasan 3 años y Pero aparece la eso humedad. no sucede en la vida real, nunca sucede Exacto. eso en la vida real. O sea, si todo Pasan, sería perfecto, todo estaría, mucha, el vidrio estaría bien, se cerraría bien la ventana, no tendrías después garantías, los muebles, uy, no, todo va a estar, o sea, todo. O sea, imagínate que todo en la casa puede estar mal, los muebles, la ventanería, el piso, no se alinearon bien, pusieron otra baldosa que no querían, viene el dueño y no le gustó, saquen eso. Entonces vamos a tratar de ser organizados, ¿no es cierto? Preguntar primero bien los claro, acabados, preguntar bien todas las cuestiones antes de... exacto. ¿Y qué es lo que hacen los arquitectos? Realizan todo lo que está en el plan, igualito, igualito. Y van, revisan que haya puesto bien los maestros esto, lo otro, lo otro. Pero siempre puede haber alguna cosa. Como dijo el Vicente, voy a inventar. Se dañó el riel de la ventana a los 2 meses de pasarse. Que a los 2 meses de pasarse ha habido una de las tuberías que se puso, no se le probó bien, ha estado rota y ya está goteando una gotera en el no sé qué. Todo puede suceder. Es algo que uno tiene que ser, pero minucioso. Esa es la idea. Pero si hay un plano bien hecho, se sigue el plano y se va a disminuir el error. Es lo mismo que se hace en la investigación. Y se puede controlar las variables externas, responder adecuadamente la pregunta de investigación, comprobar la hipótesis de manera objetiva, pero ojo, cuando el diseño es deficiente, incluso una excelente hipótesis puede producir conclusiones equivocadas.
¿Por qué? Porque si está mal diseñado, digamos, asimismo con el ejemplo de la casa, yo tengo una casa hermosísima, 400 metros de construcción, una cosa que me encanta a mí, tener ta. Que quiero esto, esto, esto. Pero al momento de hacerla, en el plano hubo algunos errores. Y ustedes saben a veces que dicen, en lugar de el plano de mi hacienda nomás de arquitecto, porque yo tengo mi maestro. Entonces, ¿qué pasa? El maestro hace, yo invertí, vi, dije esto, y a la final no hubo nada. Termino haciendo cualquier cosa. Es deficiente, porque no está hecho por un profesional, que sí, que tiene experiencia, buenísimo, pero no hay el control de todas las áreas. Entonces, asimismo, cuando el diseño de investigación es deficiente, así la hipótesis esté acertadísima, excelente, nos va a dar unas conclusiones equivocadas. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Ahora, es importante que comprendamos esta relación, hipótesis y diseño. La hipótesis dice, creo que existe una relación entre estas variables. Y el diseño le responde a la hipótesis. Voy a demostrar si esa relación realmente existe. Por ejemplo, hipótesis. Voy a hacer una hipótesis. El uso excesivo de TikTok disminuye el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Ahora, con esa hipótesis, para yo poder diseñar, yo tengo que preguntar, ¿cómo puedo demostrar esto? ¿Cómo voy a demostrar esta situación? Entonces, el diseño tiene que decidir algunas cosas frente a esa hipótesis. Primera pregunta, ¿a cuántos estudiantes voy a estudiar? Segunda, ¿cómo voy a medir el tiempo que esos estudiantes están en TikTok? Otra pregunta, ¿cómo voy a medir el rendimiento de los estudiantes? ¿Qué tipo de análisis voy a realizar? ¿Qué metodología voy a usar? Todas estas cosas pertenecen al diseño de investigación. ¿Sí? En realidad, cuando uno hace el diseño de investigación, tiene que responder a unas preguntas bien básicas, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes? A veces yo no puedo hacer a todos los estudiantes universitarios, porque en el mundo, ¿cuántos habrán? Entonces, yo tengo que hacer una población, tengo que reconocer cuál es mi población y sacar una muestra. Eso lo vamos a explicar bien la próxima semana. Ahorita estamos viendo la generalidad, ¿no? Y luego, por ejemplo, digo, todos los estudiantes de diseño multimedia es mi población. Y yo saco mi muestra y digamos que mi muestra me dice que tengo que hacer el estudio con 120 estudiantes. Esa es la población y la muestra. Luego tengo que responderme otra pregunta, que es ¿dónde? Y ese dónde es el lugar donde se va a desarrollar la investigación. Por ejemplo, voy a realizar la investigación en los estudiantes de la carrera de diseño multimedia de la SEC. Ya tengo dónde. De ahí tengo que preguntarme también cuándo. ¿Qué quiere decir? Periodo de estudio, en este caso. ¿Qué ejemplo puede ser ahí? Estudiantes del segundo semestre de 2026.
Y para eso la siguiente pregunta que tengo que hacer es, ¿qué datos necesito? Tengo que ver, por ejemplo, todo esto depende de las variables. Si la variable es, por ejemplo, de satisfacción, yo necesito medir satisfacción. Si la variable es el rendimiento, yo necesito medir calificaciones. Y cuando yo ya vea eso, ¿de qué datos necesito? Ahí yo debo decir, ¿cómo voy a obtener esos datos? Y aquí es donde aparecen los instrumentos. Y ahí es en donde yo digo, voy a hacer una encuesta, voy a hacer una entrevista, voy a hacer una observación, voy a hacer un experimento, voy a hacer un análisis documental. Y después de eso me respondo la pregunta, ¿cómo voy a analizar estos datos? Sí, y puede ser mediante estadística descriptiva, estadística inferencial, análisis de contenido, análisis temático. Incluso voy a ver a través de qué software estadístico yo voy a analizar los datos. ¿Sí? Con todas esas ideas que si se dan cuenta, todo lo que ya hemos visto es como compendiar, ¿no? Pam, 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 pam. Ahora, ¿qué componentes tiene el diseño de investigación? Aquí ya se van a dar cuenta que en el diseño de investigación que nosotros ya hemos ido analizando, nosotros ya conocemos varias de las cosas que van en el diseño de la investigación. Existen algunos elementos, pero por ejemplo, el primero es el enfoque de la investigación. ¿Cuál era el enfoque de la investigación? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los enfoques? No era Solo. cualitativo, Bien, cuantitativo y mixto. perfecto. Entonces, el enfoque puede ser cuantitativo. ¿Qué vamos a hacer? Trabajar con números. Porcentajes, promedios, correlaciones, regresiones. ¿Qué es lo que hacemos en el cuantitativo? Buscamos medir. En cambio, en el enfoque cualitativo, nosotros trabajamos con significados. ¿Qué voy a ver? Experiencias, opiniones, percepciones, discursos. Ahí no busco medir, sino que busco comprender. ¿Sí? Ahora, si es mixto, combino ambos enfoques. Primero recojo datos numéricos y luego hago entrevistas. Y finalmente, cuando ya voy a analizar y todos los datos, integro los dos en los resultados. ¿Estamos hasta ahí? Gracias. Cuando yo ya hago esto, después de esto yo tengo que ver el tipo de investigación, que también ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del objetivo, puede ser exploratoria. Recuerden que es cuando el problema ha sido poco estudiado. ¿Qué es lo que se busca ahí? Conocer. Entonces, si yo voy a hacer una investigación exploratoria, yo puedo decir, voy a hacer el uso de inteligencia artificial en pequeñas empresas rurales. Entonces, ese es un tipo de investigación exploratoria, porque no había hecho o ha sido poco estudiado. O puedo decir es descriptiva, porque describe un fenómeno. Ya yo puedo hacer nivel de satisfacción de los estudiantes. Pero ¿qué pasa aquí? No busca explicar causas. Luego de esto, tenemos el correlacional. ¿Y qué es lo que hace? Busca relaciones entre variables. Ya yo puedo hacer el uso de redes sociales y la ansiedad, pero no para buscar las causas, nunca. Y luego yo voy a hacer, podría hacer el explicativo causal, que ahí sí busco causas, busco efectos. ¿Cómo el estrés académico produce bajo rendimiento? ¿Sí? Profesor, este explicativo causal
sería, relacionando al punto anterior, uno mixto, donde voy a combinar datos para después dar Podrías hacerlo la mixto, pero causalidad. también, sí, podrías hacerlo mixto, podrías hacerlo también solo cualitativo o solo cuantitativo, dependiendo de qué vas a buscar. Si vas a buscar números o vas a buscar comprender la situación. Puedes Te doy usar las dos cosas. un ejemplo concreto. A ver, Correlaciones. Yo voy a relacionar variables y ahí van a salir unas correlaciones, ¿no? Ahora, pero yo quiero ir más allá de la sola correlación y tratar de relacionar correlaciones con causa. Es decir, una variable genera la otra. exacto, ahí haces un explicativo causal. Cuando una situación, cuando tú estás buscando la causa de tu investigación, por ejemplo, la causa de la violencia intrafamiliar. Tú estás haciendo una investigación explicativa o causal, estás buscando cuáles son las causas por las que hay violencia intrafamiliar en ese lugar. Correcto. ¿Sí? Ahora, luego tenemos que ver el alcance. Atentos aquí, súper atentos. Esto también ya lo vimos, pero es importante que tomen en cuenta bien esto. Yo tengo dos tipos de alcance. El alcance transversal y el alcance longitudinal. Vean incluso mis gestos de las manos. El alcance transversal o el alcance longitudinal. ¿Qué quiere decir? El transversal, los datos se recogen una sola vez. Por ejemplo, voy a aplicar una encuesta durante el mes de junio. Se acabó. Ese es transversal y es el que normalmente más se usa en trabajos de pregrado. ¿Sí? Luego tenemos el trabajo longitudinal. ¿Qué quiere decir? Los datos se recogen varias veces. Y yo quiero medir la ansiedad de los estudiantes en 4 semestres distintos. El primer semestre de 2026, el segundo de 2026, el primero de 2027 y el segundo de 2027. Estoy haciendo la misma encuesta en 4 espacios diferentes. Ese es longitudinal. ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto. Luego de esto, yo tengo que ver la manipulación de variables. Y aquí aparece una clasificación muy importante. El diseño experimental. ¿Qué quiere decir? El investigador manipula una variable. Ejemplo, dos grupos. A uno se le aplica una estrategia, al otro no. Y luego, ¿qué pasa? Se comparan resultados. Ese es un diseño experimental. Por ejemplo, yo tengo dos paralelos en los que enseño metodología de la investigación. El 61 que doy a las 8 y el 62 que doy a las 9 de los miércoles. Entonces, en el 61 no aplico nada y en el 62, que son ustedes, voy a aplicar una estrategia y al final voy a ver con cuál estuvo mejor, si aplicando esa estrategia o no aplicando esa estrategia. Ese es un diseño experimental. Luego hay un diseño cuasi experimental. Aquí existe intervención, pero no hay asignación completamente aleatoria. Este se utiliza mucho en educación. Luego tenemos el diseño no experimental. Aquí no se manipulan variables, solo se observan. Y este es el diseño que más se usa en las tesis universitarias. Es en donde se hacen encuestas, entrevistas, observación. Entonces,
Cuando yo hago un diseño no experimental, dentro de ellos encontramos los descriptivos. Solo describen, por ejemplo, cuántos estudiantes usan inteligencia artificial. Los correlacionales, en cambio, relacionan variables. Ya yo voy a decir, el uso de la IA frente al rendimiento académico de los estudiantes. ¿Sí? O los comparativos. Comparan grupos. Por ejemplo, el paralelo 61 con el paralelo 62. O hombres versus mujeres. ¿Sí? Ahora voy a dar un ejemplo completo de todo como para que vayan ordenando todas las ideas. Primero, el tema digamos que es la influencia del uso de redes sociales en el rendimiento académico. Mi pregunta de investigación sería, ¿influye el uso de redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios? Mi hipótesis que tiene que responder a esa pregunta dice, el uso excesivo de redes sociales disminuye el rendimiento académico. Ahora, ya teniendo la hipótesis, yo construyo el diseño. Y en el diseño digo, ¿qué enfoque voy a utilizar? Digamos que voy a utilizar el enfoque cuantitativo. ¿Qué tipo de investigación voy a usar? La investigación de tipo correlacional. El diseño, un diseño no experimental. En la temporalidad, yo voy a usar la temporalidad transversal. En la población, todos los estudiantes de metodología de la investigación. La muestra, 180 estudiantes. ¿Qué instrumento voy a utilizar? Una encuesta, una entrevista. ¿Y cómo voy a hacer el análisis? Con una correlación de Pearson, usando un software de medición de datos. El Excel, el OpenRefine, el SPSS, el PCPP. Si se dan cuenta, el diseño surge naturalmente de la hipótesis. Pero, ¿cómo nosotros vamos a elegir el diseño? Porque normalmente es los estudiantes, profe, pero ¿cómo sé cuál escoger? Y aquí la respuesta depende de 4 preguntas. La primera, ¿qué quiero conocer? Si yo digo ¿qué quiero conocer? Yo digo, a ver, si deseo describir, uso el diseño descriptivo. Si deseo relacionar, el diseño correlacional. Si deseo explicar causas, el diseño explicativo. La segunda pregunta que yo me hago es, ¿voy a intervenir en las variables o no? Si la respuesta es sí, experimental. Si la respuesta es no, no experimental. La tercera, atentos, ¿necesito números o necesito experiencias? Si necesito números, el cuantitativo. Si necesito experiencias, el cualitativo. Y si necesito ambos, el mixto. Después de eso, la cuarta pregunta va relacionada a decir cuántas veces voy a recoger los datos. Si lo hago una vez, ¿qué temporalidad tendrá? ¿Transversal o longitudinal? Transversal. Muy bien. Y si necesito varias veces, en cambio, es el longitudinal. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto.
Ahora, muchos estudiantes normalmente tienen la pregunta de, ¿mi investigación será cuantitativa y por eso voy a usar una encuesta? En realidad, uno tiene que hacerse bien la pregunta primero. Eso termina siendo incorrecto. Porque si voy a hacer una encuesta, no determina el enfoque, porque puedo necesitar hacer una entrevista. El enfoque depende del tipo de información que se desea obtener. También puede existir una encuesta dentro de un estudio mixto. A veces hay un error común que es afirmar, mi investigación es descriptiva porque voy a describir. Entonces, mi vaso es de vidrio porque es de vidrio. O sea, no tiene un sustento. Entonces, no basta con decirlo. El tipo de investigación debe justificarse en función de los objetivos y de la hipótesis. Si el objetivo es analizar la relación entre dos variables, corresponde a un estudio correlacional, aunque también describa algunas características de la población, pero si ya voy a relacionar variables, es correlacional. Ahora, voy a darles unas recomendaciones, pero antes de eso, quiero compartir un pequeño video. Mm, No la encontraba la señora, ya la encontré. Entonces, vamos a compartirles. Esta señora me cae bien a mí. Entonces, les comparto el video. Ahí. ¿Me confirman si ya pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, profe. Gracias, Lore. ¿Sí se escucha ¿Cómo también? se puede Sí. hacer? Sí. Sí. Ahí va. A ver, Vamos a ver cómo se puede hacer para elegir el diseño en una investigación. Pero antes de elegir, es bueno que sepas qué cosa es un diseño, porque si no sabes qué cosa es, no puedes elegir. ¿Ya? Mírame. Vamos a suponer que de tu casa a tu trabajo, aquí estás tú, pero de tu casa a tu trabajo hay varios caminos, ¿no es cierto? Tú estás acá en tu casa y quieres estar en tu trabajo. Pero bien, de tu casa a tu trabajo no hay un solo camino, ¿no es cierto? Hay varios caminos, hay varios caminos. De todos ellos, tú eliges uno, solo uno. Vamos a suponer que sea este, el camino que tú eliges. Este es el que más te gusta. Tú me dirás ahora, yo elijo este camino, pero ¿por qué? Tienes que tener una razón. Me dirás, bueno, este es el camino más corto, es el camino que tiene menos semáforos, es el camino que tiene mejor pista, es el camino más bonito, no sé, pero tienes tus razones, ¿ok? Bien, ese camino que tú eliges para estar de acá o para acá, ahora yo te pongo el caso de que fuera tu investigación. Tú estás acá y esto es terminar tu investigación. En toda investigación tienes objetivos. ¿Cuál es el camino que te lleva a responder los objetivos? Fíjate, camino que te ayuda a responder objetivos. ¿Cuál es ese camino? El diseño. ¿Ves? Ahora sí me estás entendiendo. ¿Qué cosa es el diseño? El camino que te lleva de acá hasta acá.
para responder los objetivos, ¿sí? Ahora, si has elegido ese camino, tienes que decirme por qué, ¿verdad? ¿Por qué has elegido ese camino? Así como tú me dices, para ir de mi casa a mi trabajo, elijo este camino porque es el más corto, porque es el más bonito, igual. Cuando vayas a hacer una investigación, me tienes que decir, yo elegí este diseño, ¿por qué? Tú sabes bien que hay dos grandes diseños, o es descriptivo o es experimental. Estos son los dos diseños más grandes, es como que fueran papá o mamá, ¿sí? Son los diseños más grandes, son los primeros que tienes que elegir. Después me dirás los demás, eso puede ir después, eso es lo de menos. Pero ¿de dónde partes? De acá, ¿sí? De acá. Entonces, si tú me dices, yo voy a hacer un estudio descriptivo, dime por qué. ¿Por qué no lo hiciste experimental? Si me dices, yo voy a hacer un experimental, dime por qué no has hecho un descriptivo. Es necesario que partas desde acá, porque ten la plena seguridad que cuando vayas a sustentar, la primera pregunta va a ser, ¿y por qué fue descriptivo y no experimental? O a la inversa, ¿ya? Entonces, un estudio descriptivo, ¿qué hace? Describe. Pero ¿qué cosa es describir? Si yo te digo, describe este plumón, ¿qué me dirás? Ah, es grueso, tiene tapa transparente, pinta de negro, mira la tapa. ¿Ves? Me estás dando las características. Eso es describir. Decirme cómo es el problema, cómo es la situación de estas personas o de estas máquinas, qué es lo que está pasando con estas personas, con estas variables en ese lugar. Me vas a contar, me vas a narrar, ¿ok? Entonces, describir es contar. Me vas a contar qué es lo que está pasando en ese lugar, con esas personas, con esas variables. ¿Bien? Pero si no quieres solamente contarme y tú quieres dar la solución al problema, entonces me dirás qué vas a aplicar. De repente el problema de estas personas yo lo puedo solucionar aplicando una metodología X. Perfecto. ¿Con esa metodología solucionas el problema? Sí, sí lo soluciono. Entonces es un estudio experimental. ¿Ok? Pero ¿me entiendes la gran diferencia? Mientras que acá yo aplico algo. Mira, yo aplico algo, implemento algo para solucionar el problema. Acá no implemento nada. Acá yo describo, cuento lo que sucede con estas personas en este lugar, con esas variables. ¿Ves la diferencia? O es uno o es el otro. No pueden ser los dos, obviamente. ¿Sí? Solamente tienes que hacerte esta pregunta. ¿Soluciono el problema o no lo soluciono? Nada más. Nada más. Todo lo demás ya vas a explicarlo después. Pero ahorita todo parte por el camino que vas a seguir. ¿Es este camino o es este otro? ¿Ok? Después que hayas elegido esto, ya me dirás cuál es el instrumento o el vehículo. Porque fíjate que de tu casa para ir al trabajo, tú me dirás en qué vehículo vas. ¿Te vas en carro? ¿Te vas en taxi? ¿Te vas en bicicleta? ¿Te vas caminando? ¿No? ¿Cuál es el vehículo? ¿Cuál es el instrumento que te lleva de acá para allá? Igualito, acá en tu camino, que es este o es este, me dirás cuál es el instrumento. Entonces tú me dirás, yo voy a utilizar un cuestionario, yo voy a utilizar una entrevista o de repente pues voy a hacer mi experimento, ¿verdad? Pero ya me cuentas después cuál de estos vas a utilizar. Pero no te olvides, primero es esto, luego es esto. Bien, una vez que esto lo tengas claro, créeme que lo demás viene a ser lo de menos, porque todo parte de acá. Por acá empieza la claridad que debes tener, ¿no es cierto? Vamos, espero que te haya servido. Y ese es uno de los problemas más graves que suele existir cuando... Ay, no se prende la cámara. Y ese es uno de los problemas más graves que suelen existir cuando uno está haciendo una investigación. Que solamente piensa en el instrumento. Es que quiero hacer una encuesta.
Es que quiero hacer una entrevista, pero tiene que fijarse todas las otras cosas, que ya con el tiempo y con la experiencia uno sabe dónde y qué ubicar. Voy a darles unas pequeñas recomendaciones para siempre elaborar un buen diseño. Primero, hay que mantener coherencia entre, atentos, el problema, la pregunta de investigación, los objetivos, la hipótesis y el diseño. Algo bien importante, hay que seleccionar un enfoque que permita responder adecuadamente a la pregunta de investigación. Porque a veces uno dice, yo quiero saber en qué porcentaje los estudiantes de metodología de la investigación aprenden metodología de la investigación. ¿Qué necesito? Números, ¿no es cierto? Pero de ahí dicen, no, no voy a hacer encuestas, ni voy a hacer entrevistas. Y les voy a preguntar a los profesores. No vas a tener una respuesta real. ¿Me hago entender? Ahora, elegir el tipo y diseño de investigación más apropiado para los objetivos que se plantean en la investigación. Esto es básico. Y también viene lo que ya vamos a ver la próxima clase, definir claramente la población para poder obtener una muestra adecuada. Y ya sabiendo cuál es mi muestra y todo, yo ahí puedo ver qué técnicas y qué instrumentos yo voy a usar para recolectar los datos. Por esto hay que establecer con anticipación siempre el procedimiento para poder analizar la información. Y hay que justificar cada una de las decisiones metodológicas con base en la naturaleza del estudio. Y cuando sea posible, en la literatura metodológica que sea reconocida. Finalmente, para concluir la clase, esto es bien importante. Yo les dije que son los planos de la casa y tal, pero el diseño de la investigación científica es la hoja de ruta que nos permite transformar una hipótesis en un proceso de investigación organizado, sistemático y que sea verificable. Mientras la hipótesis plantea una posible explicación o relación entre variables, el diseño establece cómo se obtendrán las evidencias para aceptarla o rechazarla. Y por esto, siempre, 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 siempre un investigador no solamente debe formular una buena hipótesis que responda a la pregunta de investigación, sino que se convierte en un constructor de un diseño metodológico que sea completamente coherente con su problema, con sus objetivos y obviamente con el enfoque de investigación que ha elegido. La calidad de los resultados va a depender siempre o en gran medida de esta rigurosidad con la que se planifique esta etapa. Una investigación, cuando está bien diseñada, genera evidencias más válidas, evidencias confiables, evidencias útiles
para aportar conocimiento científico. Ahora, para ya finalizar la clase, después de haber hecho esta pequeña conclusión, quiero yo explicarles nuevamente para que les quede claro. Está puesta la tarea con nombre diseño de la investigación. Voy a darles lectura para que ustedes sepan lo que hay que hacer y si tienen alguna pregunta me la dicen. Después de la clase sobre el diseño de la investigación científica, redacte 2 párrafos en los que explique con sus propias palabras qué es el diseño de la investigación y cuál es su importancia dentro del proceso de investigación científica. En su explicación, considere los siguientes aspectos. Primera pregunta, ¿qué es el diseño de la investigación científica? ¿Cuál es su finalidad dentro de una investigación? ¿Y por qué es importante para comprobar una hipótesis y alcanzar los objetivos de investigación? Requisitos. Extensión, 2 párrafos, entre 180 y 250 palabras en total. Segundo requisito, redacción clara, coherente y con buena ortografía. Tercero, evite copiar definiciones textuales de Internet o de libros. La explicación debe elaborarse con sus propias palabras, demostrando la comprensión del tema. ¿Tienen alguna pregunta de la tarea? ¿No? Perfecto. Mis queridos estudiantes, con esto que ya hemos visto en esta clase, ya tienen su tarea que realizar. Hemos finalizado la clase, les agradezco mucho. Pueden retirarse, nos vemos el siguiente miércoles, ya como les prometí, con las retroalimentaciones de todo lo que se ha trabajado hasta hoy. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, Gracias, profe. buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Digo.